Saludos amigos, bienvenidos a su tercera edición de Educación Cívica acá en Dando la Cara, donde queremos que ustedes conozcan un poco sobre esto de manejo del Estado, estructura del Estado, para que de alguna manera estemos todos preparados para dirigir los destinos de nuestro país a través de un gobierno central, regional, municipal, sea como autoridades, como asesores, como directores, en el rol que nos toque asumir en algún momento. Ya hemos hablado en la primera entrega sobre la estructura del Estado. Hablamos del Estado, cómo es el Estado, cómo se divide los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Hablamos de los 10 organismos constitucionales autónomos. Hablamos de los niveles de gobierno, tanto regional como municipal y central. Eso ya lo hemos conversado, ya lo hemos compartido, ya lo hemos visto. Y ojalá que lo hayamos aprendido. Y si no lo hemos aprendido, pues podemos volver a ver el video para tener una noción más clara de cómo es que funciona nuestro Estado. En la segunda entrega hablamos sobre el tema de gestión pública, que también es un tema muy importante. Es decir, quienes son autoridades, sobre todo las autoridades del Poder Ejecutivo, tienen ellos el encargo de gestionar las políticas públicas, de hacer las cosas. Y hablamos, ¿se acuerdan el ejemplo del carro que quería irse de Lima y quería llegar a la localidad de Ica? Entonces, para llegar de Lima a Ica, pues evidentemente tengo que pasar primero por Cañete, después por Chincha, Pisco e Ica. O sea, hay una ruta. Y que si quería ir al norte, pues tenía que saber a dónde dirijo mi carro. Y evidentemente fijar mi destino, ¿no? Si llego a Huacho, si llego de repente a Trujillo, a Chiclayo, a Piura, a Tumbes, etc. Entonces tengo que saber primero dónde estoy parado, para que luego que sé dónde estoy parado, pueda dirigir mi carro. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo quiero, por ejemplo, tener una eficiente gestión pública, cuestión de seguridad ciudadana, tengo que saber dónde estoy parado. ¿Qué significa? ¿Cuántos robos se producen al día? Vamos a suponer, se producen 100 robos al día. Yo quiero bajar ese índice a que sean solamente 20 robos al día. Vamos a suponer, estamos hablando simplemente con ejemplos. Entonces, estoy acá, estoy en 100 robos al día y quiero reducir esto a 20 robos al día. Estoy acá y quiero llegar acá. Es un ejemplo paralelo que siempre nos gusta hacer, el tema de los carros con el tema de las políticas públicas, para que nosotros lo podamos entender con toda facilidad. Ahora, el tema de hoy es conversar sobre las características que tiene que tener el encargado de gestionar estas políticas públicas. Siguiendo el ejemplo del carro, yo tengo acá un chofer que tiene 20 años de experiencia. Es un señor que tiene 50 años, está en todas sus facultades y él ha hecho esta ruta y la conoce de memoria. Conoce las curvas, conoce los baches, conoce los peajes, conoce las características del camino. ¡Ah, qué buen chofer! Este es el indicado porque ya tiene experiencia, tiene conocimiento y tiene una edad cronológica en la cual están todas sus facultades. Me sirve, tiene experiencia y tiene conocimiento. Pero si por ahí quieren poner pues a un chofer que tiene un mes de experiencia, muchacho que recién salió de la universidad, bachiller, lo que sea, es buena gente, es simpático, pero no tiene experiencia, ¿no? Y queremos ayudarlo pues a que trabaje, a que se gane sus frijoles, y lo ponemos de chofer. ¿Confiaríamos nosotros en esa persona? ¿Confiaríamos nosotros en un funcionario que no tiene experiencia y no tiene conocimiento para dirigir los destinos de un sector del Estado, sea el que sea? Vamos a suponer un ministerio. ¿Confiaríamos en una persona que, teniendo de pronto 10 años de experiencia, han sido 10 años cuestionados, 10 años llenos de denuncias, de problemas, de cuestionamientos? Es un poco difícil, ¿no? Entonces, el líder que se encarga de gestionar la política pública tiene que tener ciertas características, ¿no? Así como el chofer del Soyuz, ¿no?, que hemos conversado, tiene esas características de experiencia y de conocimiento, y nosotros confiamos en él porque tiene pues una impecable trayectoria, unos impecables antecedentes. Así también en nuestras autoridades deberíamos confiar.
Pero ahora pues viene el otro problema, ¿en quién confiamos, no? Todos a veces tenemos un corazón o un interés que nos motiva a hacer algo en algún momento de nuestra vida. Entonces, consideramos nosotros que hay ciertas características que deben ser inherentes a los líderes que gestionan las políticas públicas en el Perú. Hablando del Poder Ejecutivo, repetimos, son 18 ministerios, 18 motores de desarrollo que deben impulsar el crecimiento nacional. No es igual crecimiento económico que desarrollo económico, ¿eh? No se confundan, cuando hablamos de crecimiento económico hablamos de plata, hablamos de impuestos, de canon, etcétera, de reservas fiscales, qué sé yo. Hablamos de plata cuando hablamos de desarrollo económico. Pero cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de un desarrollo masivo para la población. Crecemos en infraestructura, en servicios, educación, salud y ese tipo de cosas. Entonces, no confundamos desarrollo económico con crecimiento económico. Y cuando nos hablen de crecimiento económico, sí, está bien, pero nosotros queremos más el desarrollo de la mayor cantidad de personas en el país. Y eso no se desarrolla, pues, no se hace con dinero, ¿no? Vamos a un sitio pobre que no tiene agua, desagüe ni luz y le damos a cada habitante 500 o 1000 soles, ¿no? Viven 1000 habitantes, les damos a cada uno 1000 soles. ¿Y se soluciona el problema de subdesarrollo? No, señor. Al contrario, se agudiza. Con esa plata van a hacer fiestas, van a comprar su chela y se lo van a gastar en 2 meses. En cambio, si con ese dinero hacemos una obra de infraestructura, una obra de desagüe, de agua, etcétera, ahí sí podríamos hablar de un desarrollo general. Pero bueno, hablando sobre las características pues que debería tener un líder de un ministerio, y a propósito del gabinete nuevo que encabeza el profesor Aníbal Torres Vázquez, que es un excelente maestro y jurista, pero cuya capacidad intelectual y académica es inversamente proporcional a su inteligencia emocional y su capacidad de manejar las emociones ante terceros, ¿no? Pero sin embargo les deseamos pues evidentemente lo mejor, porque en la medida que le va bien a ese gabinete, a este gobierno, nos va a ir a nosotros. Al margen de lo que pensemos, el que maneja el barco tiene que ir bien, si no, los que estamos en el barco nos hundimos. Este líder, o estos 18 líderes, el doctor, el presidente del Consejo de Ministros, y los demás 18 ministros con sus viceministros, directores y toda su plana, deben de tener por lo menos estas características. Son más, ¿eh? Solamente vamos a mencionar 7. Tiene que saber mandar. Mandar significa ser jefe, que no es lo mismo que ser líder. Acá en el Perú necesitamos jefes y líderes, pero sobre todo gente que sepa mandar, que te hagan caso los que están adentro. He tenido ocasiones algunas veces de participar en reuniones con algunas autoridades y el viceministro llama pues al director, el director no está de licencia, está en su casa haciendo trabajo remoto, no pudo venir, no sé dónde está, no contesta el teléfono. Entonces, ¿qué clase de autoridad tenemos? Si llama pues una autoridad como un ministro, un viceministro a sus subordinados, estos tienen que venir inmediatamente. Dejan de hacer todo lo que tienen que hacer y tienen que acudir al llamado. Hay que saber mandar, imponer la autoridad dentro del interior de las instituciones. Sin vainas, si usted no viene al llamado, no cumple la orden, sácate, chao. No hay más vuelta que darle, no tiene que haber contemplación ni miramientos. Otra característica es que el líder tiene que saber gestionar, tiene que saber no solamente pensar, sino tiene que saber hacer cómo es que se ejecuta un presupuesto, cómo es que se ejecuta una política, tiene que saber pensar cómo gestionar, cómo empezar a hacer. Otra característica, tiene que saber liderar. El que lidera, lidera con el ejemplo. Es el que se pone al frente, da la cara, pecha y asume las responsabilidades. O sea, tienes que saber mandar, pero también tienes que saber liderar. Son dos características. Dirán ustedes que hay una contradicción. No, señor. Cuando habían los barcos piratas, el jefe del barco era el más malo, el más desgraciado de todos, y mandaba. ¿Y por qué? Porque la tropa se le rebelaba. La tropa no le hacía caso. Igual pasa dentro del Estado. Quienes hemos tenido la experiencia de trabajar en el Estado, sabemos que muchos funcionarios de Estado, sobre todo muchos nombrados que
tienen ciertas características laborales, muchas veces pues, no hacen caso de las órdenes. Hay que saber enfrentar ese tema. Muchos dicen, oye, no hace nada, no pasa nada. No, pues no le hacen caso, pues. A ver, enfréntate con un 276. 276 te hace juicio por abuso de autoridad y finalmente pues la autoridad termina siendo doblegada por un empleado de menor categoría. Tiene que saber informar, tiene que saber comunicar, tiene que saber transmitir, tiene que ser entrenado para ir a una entrevista, para que en una entrevista a un medio de comunicación pueda él comunicar y poner mensajes. Oiga, si usted es ministro, usted no va a ir a un medio de comunicación a responder preguntas. Usted tiene que ir a poner un mensaje y aprovechar el medio. No estar sometido o subyugado a una pregunta incómoda de un periodista, sino por el contrario, tiene que saber estar por encima y dar el mensaje. Queremos hacer esto, lo vamos a hacer en este tiempo y lo vamos a hacer con estos recursos. Por encima que le digan lo que le digan, hay que saber comunicar, hay que saber informar. Tiene también que saber motivar. Motivar a su entorno, a su equipo, a su gente, a sus trabajadores, a quienes están dentro del aparato que usted va a liderar o encabezar. Hemos dicho del tema de ejecutar, evidentemente, pues no solamente políticas, sino presupuestos. Y adicionalmente, si este líder fuera una persona que, más allá de estas características, fuera un hombre honrado, fuera un hombre decente, si además de eso tuviera valores, sería pues mejor, aumentaría la calidad del funcionario. Entonces repetimos, tiene que saber gestionar, tiene que saber mandar, tiene que saber liderar, tiene que saber informar, tiene que saber ejecutar. Y si encima de eso es una persona honrada, con valores y principios, sería muchísimo mejor. Consideramos nosotros, amigos, que esas son las características que tiene que tener un líder en la gestión pública. Sea esto un ministro de Estado, sea esto un alcalde, un gobernador regional, un director regional, un funcionario de Estado de un nivel que le permita tomar y ejecutar decisiones. Bueno amigos, este es el comentario día y es la tercera entrega en nuestros cursos de inducción a la gestión pública y a la educación cívica. Esperamos que la información sea útil para ustedes y en esa medida lo vayan reproduciendo. Amigos, tengan ustedes un excelente día, que Dios los bendiga, estudiemos mucho porque tenemos que sacar a nuestro país del subdesarrollo. Gracias.